Nuestro grupo lo terminó, profe. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo es la presentación? ¿Es individual, por grupo, un informe? Es por grupo. Lo que tienen que hacer es juntar todos los archivos que constituyen la guía, que en este caso es una colección de archivos .i, ponerlos en un zip o un RAR o un archivo comprimido, y mandarlo por mail. Como les comentaba en la clase pasada, se recomienda que lo hagan a los ejercicios, pero bueno, para enviarlo es solo uno por grupo. Y la fecha de entrega está en la guía. Está para el viernes que viene. Pero bueno, como dijimos, digamos, la fecha final de entrega es el domingo que le sigue al viernes que está indicado en la fecha. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir. Bueno, para los que ya hicieron Preguntan, profe, ¿cuántos integrantes por grupo? 4, Bien, gracias. no más de 4. Profe, nosotros tenemos una duda, pero no es muy complicada, es sobre el temporizador, Sí. que se le conecta una constante para indicar cuánto tiempo, pero ¿cómo funciona eso en el bloque? Porque vos lo metés dentro del bloque, ponele el while, y el programa está programado para que corra los temporizadores al último, o si quisiera hacer un... Bueno, hay varios temporizadores, ¿no? Sí, Primero, sí. bueno, si uno va a la paleta de temporizadores, creo que el que está en la guía es el Wait Until Next MS Mat. Sí, ese. Bueno, ¿cómo va a ser un temporizador en un programa en C, por ejemplo? Que si quieren hacer un delay, ¿qué hacen? Profe, Sí, no se simplemente olvide le de... pones la constante. Claro, si yo quiero retrasar algún tiempo, ¿qué hago? Pongo a contar, digamos. Claro, pones un bucle for que no hace otra cosa que desperdiciar tiempo de procesamiento contando para que el tiempo transcurra. Esto hace lo mismo, ¿sí? Entonces, mientras estás en la función de temporización, solo está esperando el wait. Ahora, el wait, depende uno dónde lo ponga, es dónde va a estar. Es como, usted piense que tienen un bucle for que cuenta hasta 10.000, por ejemplo. Si ese bucle for, ustedes lo ponen dentro de su bucle for, por cada iteración del bucle for, va a ser una espera. ¿Sí? Si yo tengo mi bucle while y se ve en la pantalla, ¿no? Sí, Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que les comentaba era este caso. Si lo tengo acá adentro, va a contar por cada iteración del bucle for la cantidad de tiempo que le especifiqué. Si lo tengo afuera, va a contar cada vez que dé una vuelta del while. Sí, el while ustedes lo piensan como dos llaves. Y bueno, acá lo que va a hacer es recorrer toda la iteración del bucle for y después va a pasar por la función de temporización. Ahora, esta función particular que estamos usando, lo que hace es esperar al siguiente múltiplo del tiempo que le configuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo, por ejemplo, 1000 milisegundos y
ejecutar el bucle for le consumió 200, ¿sí? Se va a quedar esperando que llegue a los 1000. O sea, se va a quedar esperando 800. Porque va a contar una cantidad entera del valor que coloqué ahí. Entonces me sirve para no retrasar el tiempo normal de ejecución, ¿sí? Esa es la diferencia de el wait until next ms multiple con... Perfecto, profe, ahí me quedó claro. Claro, con- no es que espera un segundo por cada iteración del bucle. claro, digamos, si yo pongo este otro, que es el wait, acá está, el wait común, ahí, si, por ejemplo, procesar las muestras que están en el bucle for tardaron 200 milisegundos y yo le configuré 1000, toda una vuelta del bucle while va a tardar 1200. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, para los que ya hicieron la guía, para ahí hay algunas cosas que van a ver repetidas, pero bueno, voy a tratar de indicar algunas cosas que les puedan ser útiles y para eso vamos a seguir con el desarrollo de la guía. Profe, no se olvide de grabar cuando empiece a explicar el práctico. Sí, no voy a poder grabar hoy por la razón que no puedo habilitar la otra reunión. Así que les pido disculpas. Profe, Voy a tratar de solucionar eso para la clase que viene. Pero bueno, hay alguna cuestión de configuración ahí que no logro resolver. profe, Sí, que ahí yo tenía la misma duda con lo del temporizador, porque, por ejemplo, en el logo, digamos, cuando le metemos 1000 milisegundos, tiene una salida como el símbolo. Entonces, la duda que yo tenía era si esa salida tiene que ir conectada a algo, o cuando yo lo meto dentro de la estructura while o la que sea, me interpreta que son 1000 milisegundos, entra y la salida es el while, no sé si me explico. sí, pero no. En este caso es el bloque solo con la configuración de entrada. La salida es el valor del timer, que es el contador de tiempo que tiene interno, que se puede usar para algún cálculo que haya que hacer. Pero no es necesario conectarlo a nada. O sea, acá ustedes piensen que estos temporizadores funcionan igual que como ustedes escribirían un delay en C. O sea, es un bucle for cerrado que no tiene código, no lee ni una variable, no escribe ninguna variable. La única configuración que tiene ahí es la cantidad de iteraciones del bucle for, que es la constante que le conecto a la entrada. Claro, pero el temporizador siempre se ejecuta al final, porque si yo tuviese, por ejemplo, más de una estructura adentro de otra, es como secuencial, primero una estructura, por ejemplo, la más chica, después podría meter un delay, después la otra estructura, y así, tengo como que seguir un orden, digamos. Sí, esto sigue un orden. De hecho, la manera por ahí más fácil de ver cómo corre esto es meter o sea, correrlo con el highlight. Vamos a poner 100 milisegundos. Bueno, por ahí, para los que no hicieron, lo que dice acá es instanciar la estructura while, que es similar a la de bucle for. Es una estructura que para ponerla en el diagrama de bloques tengo que hacer clic y desplazar el mouse, y eso me genera una ventanita que todo lo que esté adentro es lo que se va a ejecutar dentro del bucle while. Entonces el rectángulo este lo puedo considerar como las llaves del bucle, ¿sí? Lo que está a la izquierda del bucle, ¿sí? Por ejemplo, evaluar los controles, es como código que está antes de la llave del while, ¿sí? Es código que se ejecuta antes que el while.
Lo que está a la derecha del while es código que se ejecuta después del while, ¿sí? Entonces, vamos a poner pocas muestras. Y vamos a correr. Bueno, ahí creo que no me muestra acá. Profe, disculpe un segundo. Tengo ahí un compañero que dice que todavía no lo admitió para entrar a la clase. Bueno. Por lo general esto se ejecuta al final. No, pensé que me iba a mostrar el highlight, pero no me lo está mostrando. La manera que va a ejecutar el código es que primero lee lo que está a la izquierda del bucle while. Esos datos se introducen a través del túnel, como si todo el bucle while fuera un nodo. Ahí se va a procesar el bucle for. Después de que se hacen todas las iteraciones del bucle for, se espera lo que esté en el temporizador. ¿Sí? Esa es la... Si yo tengo otro bucle, por ejemplo, si tuviera dos temporizadores, acá tendría una temporización para el bucle for y otra por afuera para el bucle while. ¿Sí? Después existe otra cosa que son las secuencias que me permiten hacer pasos de procesamiento, donde ahí puedo encadenar distintos delays, digamos, por etapa. Pero bueno, en general, el delay es algo bastante ineficiente. Uno trata de no usar delays. En este caso lo usamos simplemente porque lo que queremos hacer es ver que la forma de onda se mueva. Y de hecho, en lo que se pide en la guía es extender el cálculo del seno agregándole una componente que depende del while, ¿sí? Simplemente lo que estoy haciendo es extender la recta de tiempo que se usa. Por eso es que aparece ese término más JN, donde yo sé que por cada iteración del bucle while, mi recta de tiempo se desplazó n muestras, ¿sí? Entonces, a la ecuación 2πFI le sumo ahora este término más JN. Y eso es lo que vamos a hacer. El uso del temporizador nos permite visualizar después el efecto cuando ponemos, por ejemplo, una frecuencia fraccional. Eso, si los que lo han hecho no lo han probado, es una forma de ver que está funcionando. Usar como configuración una frecuencia fraccional. Entonces el n va a entrar acá y vamos a poner otro nodo de suma en el bucle for. Y bueno, vamos a sacar esto. Fíjense una cosa, yo desde que al poner el bucle while, aquí abajo que es la condición de salida. Yo acá lo que hice es hacer clic con el botón derecho y
creé un control rápidamente, que es un botón que aparece en el panel frontal que me permite detener la ejecución. Yo ahora ya no necesito hacer el run continuously, puedo simplemente darle a run. Pero ¿por qué cuando yo toco, por ejemplo, la cantidad de muestras o la frecuencia, no cambia la forma de onda? ¿A alguno se le ocurre? Si hago clic en stop, paro la ejecución. Fíjense que no... Yo le largué a correr, corrió con 4 muestras, pero no me actualizó. Eso es porque los controles están afuera del bucle. Entonces, tanto la evaluación de los controles o las entradas como la actualización de la salida se está haciendo cuando el programa empieza y cuando el programa termina. ¿Sí? Si yo quiero que esto se actualice en tiempo real, lo que tengo que hacer es meterlo dentro del bucle while. Entonces, con eso los indicadores se van a actualizar. Fíjense, cuando yo meto algo, se me rompe la conexión. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner frecuencia 1,1. Sí. Y ahora si yo cambio la amplitud, veo que responde al cambio. Porque el control de amplitud se está evaluando dentro del bucle while. Los otros controles no generan ningún cambio porque están puestos por afuera. ¿Sí? Y bueno, lo que querían ver es este desplazamiento que se da porque hemos extendido la recta de tiempo en la cual estoy calculando el seno. ¿Sí? Con eso harían el ejercicio 5. Luego, en el ejercicio 6, lo que se pide es usar la estructura case y el nodo de fórmula para crear un generador de funciones. Este no lo vamos a hacer acá, simplemente vamos a introducir la otra estructura de control, que es la estructura case. Vamos a hacer un nuevo BI. ¿Algún otro duda con el while? Bueno. Vamos a hacerlo de manera simplificada. La amplitud y acá, igual que como hicimos con el for y el while, vamos a poner una estructura case que por defecto aparece como un if-else, ¿sí? Tiene solo 2 condiciones y una entradita que está con el simbolito de pregunta, que es el selector de caso. En función del booleano que tenga la entrada, el BI va a ejecutar 2 tipos de circuitos diferentes, ¿sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, una suma, esto no es funcional, ¿sí? Simplemente es para mostrar qué hace. Pongo un indicador para conectar. Fíjense, yo tengo las entradas, conecto una salida. Ahora el BI está roto, no corre. Bueno, una de las razones es que no tengo el control este.
Pero no es solo eso. Porque acá solo estoy declarando qué es lo que hace el circuito en el caso falso, ¿sí? No tengo un circuito en el caso verdadero, es decir, tengo salidas sin conectar. Entonces, para que esto pueda correr, tengo que poner qué tiene que hacer en esa operación, ¿sí? Cuando selecciono el otro caso. Esto le va a parecer engorroso porque cuando hagan el BI, acá van a agregar muchos casos. De hecho, una de las maneras de agregar es, creo que, bueno, pueden agregar acá los casos, agregar un caso después, un caso antes. Y también, bueno, desde las propiedades, a ver. Bueno, no me está dejando ahí. Pero bueno, el método que vamos a usar nosotros es crear un control de enumeración, en el cual vamos a poner todos los elementos. Y la estructura case va a absorber eso, ¿sí? Le vamos a decir add case for every value, y va a absorber eso como todos los casos de, de opciones que hay. Va a ser como un switch case. Ahora, si yo estoy haciendo el circuito de uno de los casos y lo quiero probar, no me va a dejar correr porque no tiene los otros conectados. Entonces, por ahí, para simplificar, lo que puedo hacer es conecto constantes a las salidas que tiene la estructura, y eso me va a dejar correr. Por supuesto que no va a ser válido. Por ejemplo, si yo quiero correr este caso, pero no tengo este otro, lo que puedo hacer simplemente es poner una constante en la salida, ¿sí? Con un create constant, y eso me va a dejar correr. Esa es una salida rápida para poder ir debugueando los casos. Entonces, como dijimos acá, vamos a hacer la enumeración. Esa enumeración va a aparecer como una lista. Acá en create control enum, ¿sí? Este enum va a tener todos los casos. Yo voy a poner los ítems acá voy a hacer clic con el botón derecho, propiedades, editar ítems, y acá voy a escribir, por ejemplo, seno. Triangle. Bien, y ahí tengo los 4 casos. Y voy a conectar ese enum a mi entrada de configuración, la entrada de selección de caso. Y acá con el botón derecho le voy a decir agregar caso para cada valor. Y voy a tener los 4 circuitos, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer con la rampa? ¿Qué tiene que hacer con un rectángulo, triangular y la senoidal? Y la otra cosa que vamos a usar acá es el nodo de fórmula, que me va a permitir escribir funciones como la escribiría en C, ¿sí? Que por ahí es mucho más rápido que conectar componentes aritméticos y conectarlos entre sí. Principalmente cuando la aritmética es compleja. Entonces acá lo que hago es agregarle entradas, que le voy a poner nombre, por ejemplo X.
add input, y a la salida puedo poner, no sé, Z, y decir que Z es igual a X más Y. ¿Sí? Y bueno, tienen todas las funciones de librería de C, como coseno, exponente, logaritmo. Pueden ver, si tienen alguna duda, en la ayuda detallada, los operadores que tienen disponibles ahí adentro, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y con eso van a ir construyendo las operaciones necesarias para cada una de las formas de onda. Ahora, bueno, algunos chicos ya lo hicieron, pero el que no lo vio nunca, no es trivial cómo hacer una rampa, una triangular o una cuadrada, ¿sí? La clave acá es que ustedes tienen una recta de tiempo, que ese va a ser el t con el que van a trabajar, y con ese t pueden operar para construir la forma de onda, ¿sí? Por ejemplo, el t va a ser periódico. Si el t supera la mitad del ciclo de trabajo, pongo valor, la amplitud positiva. Si está por debajo del ciclo de trabajo definido, pongo una amplitud negativa. Por eso hago una rectangular. Para una rampa, lo que voy a hacer es cambio la formulita que uso en el primer semiciclo y en el segundo semiciclo. ¿Sí? Uso distintas formulitas. Y simplemente tengo que tener en cuenta cómo hacer para que, por ejemplo, en la triangular, cuando yo termino la parte ascendente de la triangular, la parte descendente comience donde quedó la triangular de subida, ¿sí? Que es simplemente fijarse la recta donde termina, usar eso como el punto de entrada y de ahí hacer la formulita para que la recta baje. Pueden hacer otras cosas, como por ejemplo hacer una cuadrada, después integrarla, con eso hacen la triangular. Pero digamos, lo que recomiendo yo es que trabajen sobre el eje de tiempo, ¿sí? Bueno, el ejercicio 7 ya pide una salida por placa de sonido. Y ahí vamos a usar unos tipos de datos nuevos que son los clusters y los waveforms. Los clusters es el equivalente de la view a las estructuras y permiten agrupar distintos tipos de datos en un mismo elemento. Puede tener un vector, un flotante entero, string, todo en el mismo elemento y acceder por campos, digamos, al elemento. Y el waveform es un tipo especial de estructura, no es exactamente una estructura, pero sí es un tipo especial que tiene internamente tres elementos. Un vector de muestras, un delta t, que es el delta de tiempo entre una muestra y la otra, y el timestamp en el que comienza la forma de onda, ¿sí? Entonces, pueden pensar que es una colección de muestras muestreadas con un determinado periodo de muestreo, que es uno de los parámetros que está en el waveform, y además se le agrega como meta de información el tiempo en el que comienza esa forma de onda, ¿sí? Y es el tipo de estructura que vamos a usar para levantar datos y escribir datos desde la placa de sonido. Pero lo que a nosotros nos interesa ahí no es más que el vector de muestras que tiene adentro, ¿sí? Los que terminaron la guía, ¿tuvieron algún problema para acceder a la placa de sonido? No, me lo tomo, es un notebook, está bien, posiblemente ayuda, pero ningún problema. Está bien.
Por ahí, para alguno de los ejercicios, lo que van a tener que hacer es apagar. Muchas notebooks tienen funcionalidad extra, por ejemplo, que evita que el micrófono levante lo mismo que estoy generando, ¿sí? Como cancelación de eco, y eso puede interferir con los ejercicios que vamos a ver en la guía que viene. Entonces, si reniegan con eso, apaguen las funcionalidades extra de la placa de sonido. Em, Hola, profe. sí, Una consulta, ¿podría ser el ejercicio 8? bueno, Por favor, gracias. bueno, vamos a seguirlo como está en la guía. Esto comienza con un bucle while. A este bucle while le agregamos un control que nos permite prender y apagar la ejecución. Luego vamos a introducir el nodo que me permite configurar la captura de sonido. Entonces, desde Graphic and Sound tengo Sound Input Configure, que es el nodo que me permite configurar parámetros con los que voy a hacer la captura, ¿sí? Creo que en la guía está, bueno, en el 7, la configuración se hace creando constantes y agrupándolas en un clúster. Pero acá podemos hacerlo más simple, ¿sí? Podemos simplemente hacer clic con el botón derecho y crear una constante. Y create constant. Y eso ya me pone valores por defecto. Siempre usen el menú contextual para saber qué es cada campo de lo que estoy configurando acá, ¿sí? Fíjense ahí en el menú contextual que dice que, bueno, este es el formato del sonido. El primer elemento es la frecuencia de muestreo en muestras por segundo. El segundo es la cantidad de canales. Y el tercero es la cantidad de bits por muestra, ¿sí? Entonces acá está configurado con una frecuencia de muestreo de 22 kHz, dos canales, es decir, estéreo, y 16 bits por muestra. Después lo que vamos a hacer es poner un nodo para leer la placa de sonido, que es el Sound Input Read, ¿sí? Bueno, algo que importante es que este nodo va afuera del bucle while. Dentro del bucle while tenemos simplemente la captura. ¿Sí? Conecto el tag ID, conecto el error out. Acá lo importante es el task ID, que es el que me dice qué tarea está configurando ese nodo, ¿sí? O sea, qué tarea de audio está configurando ese nodo. La conexión de error, también es un tipo de estructura especial que se usa para propagar errores. Después se puede usar para cosas que se hacen en otros lenguajes, como por ejemplo estructuras de tipo try-catch, ¿sí? Para manejo de excepciones. Acá simplemente lo que vamos a hacer es propagar error hasta la salida. Y bueno, el otro nodo que tenemos que usar es el Sound Input Clear. Acá. Que es importante que lo tengan, y porque esto lo que hace es liberar el recurso, ¿sí? Cuando yo tengo una aplicación que usa hardware,
existen límites en la cantidad de procesos que pueden acceder a ese hardware en simultáneo. Y acá pasa lo mismo con los archivos. Si yo dejo una aplicación sin cerrar un archivo, el archivo queda abierto y otra aplicación no lo puede usar, bueno, acá pasa lo mismo con la placa de audio. Para el sistema es como un archivo más que quedó abierto, entonces puede pasar que corra el VI, después quiera correr nuevo y ya no tenga, ya no funcione, y eso es porque no se cerró apropiadamente. Por eso es importante el Sound Input Clear, y también es importante la manera en que terminamos la ejecución, porque fíjense que si yo esto lo pongo a correr y aborto en vez de hacer clic en Stop, no voy a ejecutar el Sound Input Clear, ¿sí? Simplemente voy a abortar la ejecución del bucle while al medio, y bueno, va a quedar ahí el descriptor abierto que puede, digamos, generar problemas. En sí, todos los archivos hay sistemas para atrás que los van liberando, pero puede pasar que se me quede clavada la placa de sonido y no la puedo usar. Entonces, al nodo de captura le vamos a crear un control que bueno, es el buffer de lectura. Perdón, al nodo de configuración, a este. Tiene número de muestras por canal, crear un control. ¿Sí? Por defecto está en 100.000 y esta es la cantidad de muestras por captura que me va a generar. Vamos a poner por defecto, como está ahí en la guía, el valor de 1000. Entonces pongo 1000 y establezco ese valor. Data Operations, Make Your Value Default. Y eso es todo. Después, lo único que tengo que hacer es separar la salida, que esto como tiene dos, fíjense que si ustedes ven acá, se separan en el terminal. El ayuda contextual me dice abajo que el tipo de datos es un arreglo de una dimensión, ¿sí? Y adentro de ese arreglo hay un waveform. ¿Por qué es un arreglo? Porque tengo dos canales. Entonces, es un arreglo de dos waveforms, por lo que para ver un canal o ver el otro, tengo que indexar esto. Entonces, ahí voy a usar un nodo que está en la paleta de arreglos, que es el index array. A esto le voy a conectar los datos y le voy a decir qué índice quiero. Por ejemplo, el canal 0. Sí, acá los arreglos van numerados de 0 a n-1. El 0 creo que es el izquierdo, el 1 al derecho. Y ya la salida de esto es un waveform puro. De ese waveform le vamos a sacar el arreglo de datos. Entonces, de la paleta waveform, voy a usar el Get Waveform Component. Y fíjense que acá me sale un dato, pero digamos, el waveform tiene tres cosas adentro. Este es un nodo que se puede expandir. Si ustedes se fijan, tiene una flechita acá al medio. Yo lo puedo estirar hacia abajo. Y puedo seleccionar qué es lo que quiero sacar del waveform. Por ejemplo, podría sacar el T0 o el delta T. ¿Sí? Lo que me interesa a mí es el I, que es el vector de datos. Y ese vector lo vamos a visualizar. Que
Vamos a instanciar un visualizador en el panel frontal, Waveform Graph, y lo conecto a mi vector de datos. Y bueno, lo que me queda acá es lo del umbral, pero vamos a probar esto. A ver, no sé si... Bueno, ahí no estoy viendo nada. Bueno, la actualización es algo lenta. Ah, sí, me parece que me faltó acá es la temporización. Porque lo que puede pasar es que se les desborden datos y bueno, genera el error como el que vimos recién. A ver ahora. Bueno, está andando bastante lento. Pero ahí en el Waveform Graph ya deberían ver la salida del micrófono. Acá tengo un problema. Este es el problema que están viendo. No sé si escucharon la pregunta, pero el problema que ven es ese, que se desclava después de un tiempo. ¿Se refiere a si nosotros estamos viendo en su pantalla ese problema, profe, o si nosotros al querer ejecutarlo? Si ustedes al ejecutarlo ven el problema ese. Ah, no he llegado todavía a ese ejercicio de la guía. Está bien. Bueno, acá algo que también depende del sistema es cómo lo están corriendo. En mi caso, el usar una máquina virtual para ahí me limita en capacidad. Pero bueno, no deberían ver problemas acá. La última parte del ejercicio pide determinar si la señal cruza un umbral programable. Entonces, yo lo que quiero saber es si el audio supera algún nivel. Y lo tengo que hacer sobre un vector. ¿Sí? Entonces, la dificultad es cómo hago para encontrar si hay un valor acá que supera el umbral. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, podrían poner un bucle e iterar por todas las muestras y buscar el máximo, o usar alguna función que ya hace eso. Hay funciones que están... Bueno, si en algún momento no encuentran una función, pueden usar la búsqueda y poner, por ejemplo, max. ¿Sí? Y yo podría, para saber si
algo de este vector es mayor a un umbral, me alcanza con chequear el valor del máximo. Si el máximo supera el umbral, yo sé que hay una o más señales que superan el umbral y es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, a esto le conecto el vector. Pero tengan en cuenta que este es un vector de muestras flotantes. Entonces no alcanza solo con el máximo. Lo que tengo que hacer es calcular el valor absoluto. Mathematics. Acá, valor absoluto. Y lo que voy a hacer es, tomo el valor absoluto del vector y me fijo cuál es el máximo de valor absoluto. Después tengo un control que va a ser el umbral. Y voy a comparar el máximo acá con la paleta de comparación. Si X es mayor que Y. Y esto lo conecto a un LED que va a estar dentro del bucle while. Bueno, control U me ayuda bastante a acomodar esto. Ahí me da un error. Ah, perdón, no es esa la función que tengo que usar. Es el máximo de un arreglo, ¿sí? A ver, max array. Ahí está. Y ahí tengo un valor escalar, ¿sí? Entonces esto de todo el arreglo se queda con el máximo, lo compara con tal umbral y en base a eso prende el LED. Entonces lo que ustedes deberían ver es que cuando hacen un sonido fuerte y superan el umbral que tienen acá, 0,1, el LED se debería prender, ¿sí? Y si no, me debería quedar apagado. Creo que eso es todo lo que pide el ejercicio. Sí. Profe, recién estaba haciendo una prueba con el BEI que yo tengo y yo no tengo el temporizador y me ejecuta bien el BEI. Digo, para probar ahora. Sí, esto es por ahí, si la máquina es muy lenta, pero deberían poder ejecutarla sin problema. De hecho, los ejercicios que vienen vamos a hacer
o procesamiento de señales con señales de audio capturadas. Y lo ideal es no tener ningún delay, porque el propio procesamiento va a demorar la ejecución, ¿sí? Bueno. Acá. O por alguna razón no me están dando, pero... Bueno, por alguna razón propia del... Ahí está, ahí está. A ver. Hola, hola. Bueno, anda un poco y se clava. Acá, bueno, el hecho de usar una máquina virtual no es lo mejor. A ver si le bajo la cantidad de muestras. Hola, hola, hola. Bueno, ahí está. Bueno, ahí ven que detecta el umbral. Bueno, pueden pasar, si están corriendo máquina virtual o una máquina está restringida en hardware, puede tener este tipo de problemas. Entonces, lo que pueden hacer es bajar la frecuencia de muestreo, porque eso alivia la demanda de procesamiento de la máquina, digamos. ¿Sí? Pero bueno, lo que deberían ver es eso, que cuando va a hacer un sonido, por ejemplo, ¿sí? Se prende el LED. Si yo subo el umbral, acá el umbral está fuera de mi while, entonces tengo que parar y comenzar de nuevo. Ya necesito hacer sonidos más fuertes, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que se espera de este ejercicio. No sé si contesté la duda de la alumna. Sí, profe, perfecto. Gracias. Nada. Bueno, ya estaríamos, me parece. Bueno, la clase que viene ya vamos a arrancar con la guía 2. Pero al que le quede alguna duda, al principio vamos a hacer un repaso para que el que no, por alguna razón no lo pueda terminar ahí, o sábado y domingo que viene y entregarlo. Pero ya vamos a estar publicando en esta semana la guía 2 y bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Profe, Sí. el viernes que viene es feriado. Ah, bien, bueno. ¿Hay clase o clase normal? Pasa al 9. Sí, es Pascua, mira. Bueno, gracias. Pasa al 9. Si cae un feriado, digamos, lo mismo si cae paro o pasa algo, pasa la clase que viene. Parte de las clases lo vamos a usar para que hagan las cosas y bueno, pregunten en vivo. Ahora nos queda un tiempo, así que aquellos que están trabajando, yo me voy a quedar disponible para consultas. Y bueno, los que ya terminaron quedan libres. Pero la idea va a ser poder resolver las cosas en clase, ¿sí? Si ahora necesita compartir pantalla, también. Profe, una pregunta. Sí.
¿Para qué se lo utiliza generalmente este programa? Se usa mucho en control industrial. Labius es un programa de una empresa que se llama National Instrument, cuyo centro de negocios son sistemas de adquisición de datos. ¿Sí? El producto principal son sistemas de adquisición y Labius te da una herramienta para interactuar con sus productos. ¿Sí? Cuando usas productos de National Instrument, usas Labius. Pero que eso, y en sí es una herramienta que en muy pocos pasos permite hacer cosas de una complejidad relativa y de manera gráfica, que por ahí te da una visibilidad distinta que con la que uno tendría en otro tipo de lenguaje. De todos modos, nosotros a la Vue lo usamos como una herramienta para evaluar algunas cuestiones de procesamiento de señal. Acá en la guía 1 recién estamos introduciendo la guía, pero bueno, ya habrán visto algunas cositas, como por ejemplo que hay una relación entre la cantidad de muestras y cómo se ve una senoidal. Y eso vamos a ir profundizando. Bueno, la Vue nos va a ayudar con todas estas herramientas gráficas para rápidamente hacer experimentos. Pero volviendo a la pregunta, en sí se usa en aplicaciones industriales. Donde uno hace un modelo de planta, por ejemplo, tiene sistemas que van a adquirir datos que pueden ser de National Instrument, pueden ser otras cosas, pueden ser sensores que están conectados vía Internet, con redes Ethernet, vía Bluetooth, directamente a la placa vía USB, a la notebook. De ahí uno junta datos, hace algún procesamiento y genera una visualización. Y también puede tener control metido, o sea, uno puede controlar un sistema desde la Vue. Nosotros ahora lo estamos usando dentro del modo de editor, pero yo puedo, de lo que yo hago en la Vue, exportar una aplicación cerrada que no necesita la Vue para correr, si la puedo enviar a un cliente, por ejemplo. Entonces, yendo ¿para qué sirve la herramienta? Es, bueno, para eso, control industrial en general, el sistema donde tengo adquisición de datos, funciona mejor cuando uso sistemas de National Instrument, pero no está limitado a eso, ¿sí? Y nosotros lo vamos a usar para jugar un poquito con DSP. No sé si contesto la pregunta. Perfecto, gracias. ¿Cómo? No, perfecto. Entendí bien, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta de la guía? No, profe, por ahora no. Bueno. Hay que ponerse, ¿no? Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Cada vez que guardo un archivo, cuando lo quiero volver a abrir, no se guardan los valores que están, por ejemplo, en los controles. Me los pone todo a cero. ¿Es así? Claro, porque ahí, por ejemplo, voy a guardar este, ¿no? Creo que este era el 8. Guía 1, 8. Si yo le cambio el valor, por ejemplo, pongo 100, ¿sí? No me cambió. Fíjense que cuando ustedes cambian algo, tocan algo, acá me aparece un asterisco, ¿sí? Como que está modificado el archivo. Si yo muevo algo, ¿sí? Aparece un asterisco. Pero yo cambié el valor ahí, no cambió el asterisco. Entonces eso no se va a guardar después, cuando yo guarde. ¿Sí? La manera de hacer que se guarde es forzar a que este sea valor por defecto. Entonces para eso tengo que hacer clic en el control, ir a Data Operations y hacer clic en Make Current Value Default. Y ahí sí me aparece el asterisco porque estoy modificando el programa. Cuando guarde esto, va a quedar con ese valor.
¿Sí? Ah, listo, listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, pueden ir haciendo los ejercicios. Tenemos hasta que termine la clase este, para resolver preguntas, así que traten de avanzar y bueno, cualquier duda voy a estar a disposición.